el marcado de cables. Bueno, las instalaciones de los cables se suelen marcar, ¿vale? Hay varias maneras de hacerlo, tanto físicamente como en la manera de hacer la numeración. La numeración en los circuitos de mando, por ejemplo, y en los circuitos de automatismos que nosotros vamos a hacer, una manera muy común de hacerlo es por potencial. Todo lo que tiene el mismo potencial en el circuito, todo lo que está unido directamente, todos esos cables van a llevar la misma numeración. Pongo un ejemplo, tú tienes un circuito de mando y el neutro viene uno de los neutros marcados con el número 17, pues automáticamente ya sabes que todos los números 17, todos los cables que tengan el número 17 son el neutro de ese circuito de mando. Es una manera de facilitar el mantenimiento futuro de esa instalación, ¿vale? Si utilizo el potencial como numeración, facilito mucho el mantenimiento, porque va a ser muy fácil de seguir ese circuito. Aunque tú no tengas el esquema, por la numeración tú, sin tocar ningún cable en el cuadro, tú vas a saber automáticamente los cables que están conectados entre sí. Podrías ir haciéndote un esquema de cómo funciona esa instalación, ¿vale? Hay una segunda manera, que es por conductor. Cada conductor físico, cada tramo de cable físico lleva una numeración distinta. Eso se hace sobre todo, o lo hacen sobre todo empresas que montan cuadros de manera, digamos, repetitiva, el mismo cuadro. Por ejemplo, en Thyssen, en la de las pasarelas de avión, que hacen cuadros muy parecidos, porque, bueno, muchas pasarelas llevan los cuadros exactamente iguales, con la misma paramenta. Ahí lo que hacen es numerar los conductores. Tienen incluso una persona en la parte previa del proceso que corta todos los cables a su medida. Lo que estáis haciendo vosotros aquí de mirar cuánto mide el cable y cortarlo, al cuadrista ya dan los cables cortados y numerados, y en su esquema de cableado sabe cada número de cable en qué bornes tiene que ponerlo. Tiene una lista de bornes y de cables, tiene también el esquema y va cableando de esa manera. El cable ya se ajusta perfectamente a la medida que tiene que ajustarse. Para el cuadrista es facilísimo, le facilita mucho el trabajo, sobre todo de producción. ¿Qué pasa? Que cuando tú produces muchas veces el mismo cuadro, lo que te interesa es producirlo con cierta velocidad, porque las horas de mano de obra son uno de los costes más importantes que tiene cualquier instalación. Hay que pagar al paisano que está ahí cableando. Entonces, mientras menos tiempo emplee en cablearlo, mejor. ¿Vale? Hay que pagar al paisano y, a ser posible, pagarle bien. En la Thyssen al que está haciendo el cuadro le pagan y le pagan bien. Es un buen trabajo además, estás bajo techo, en invierno cuando hace frío estás a una temperatura agradable, tienes máquina de café, tienes una parada a mitad de mañana para irte a tomar un cafetín, a comer el pincho. Sí, es una producción así en serie, digamos. Luego, no todos son iguales, ¿no? A lo mejor hacen una pasarela para otro sitio y cambian alguna especificación, pero normalmente todas las que van para el mismo aeropuerto suelen llevar el mismo tipo de cuadro, con los mismos motores, con todo igual. Vale. Claro, lo hacen bastante rápido, no fallan, queda bien. El que está ahí cableando pues ya tiene costumbre de... Luego, respecto a cómo se marcan físicamente, hay varios métodos de marcar. Etiquetas de plástico es uno, sobre el conductor. Anillas de goma, como estas que utilizamos aquí, estas anillas numeradas. Paso el cable a través de la anilla y la anilla trae un número, una letra. Con diferentes anillas voy componiendo el código que yo quiera darle a cada cable. ¿Vale? Tengo, no sé, os paso por ahí para que veáis. Para que veáis cómo son, ¿no? Os dejo por ahí una tira para que veáis cómo van. ¿Vale? Hay diferentes maneras. Luego hay también punteras. Hay punteras que se pueden rotular. Hay punteras que llevan... Os voy a enseñar unas también para que veáis. Punteras que se meten en un plotter, tienen una parte de plástico saliente en la que se puede rotular y se les pone allí la numeración. Es otra manera bastante cómoda de hacerlo. Os dejo también por aquí, luego lo pasáis,
una tira de punteras rotulables, para que veáis cómo son. Hay etiquetas también que se pueden poner con bridas al cable Cada fabricante de bornas, por ejemplo Phoenix Contact, tiene sus propios plotter. Plotter es una impresora que va con una plumilla, que te permite rotular lo que tú quieras en las etiquetas de plástico, en las punteras, en lo que quieras, que es un método también bastante fácil. Luego en cables de tipo pletina, como estos que tenéis aquí, en las pletinas de cobre se pueden gastar. Y ahí donde pone PN de conductor de protección, eso se pueden gastar con una matriz, un martillazo, y le graban ahí las letras de lo que sea. En pletinas flexibles como esas que tienen, viene grabado en el propio aislamiento el tipo de cable, y normalmente suele ser L1, L2, L3, N y P del de protección, ¿no? Los 4 conductores normalmente que llevamos más la protección en esos embarrados. Ahí tenéis diferentes ejemplos de todas esas maneras de rotular. Hay bridas también, igual que esas punteras, bridas que permiten rotular. Hay bridas que tienen un hueco donde se puede meter una tarjeta de papel, se puede imprimir un papel recortar y meter dentro de esa funda con la rotulación, exactamente igual que estas que tenéis aquí, pero con una funda. Se utilizan también bastante porque es más cómodo imprimir en papel que no tener el plotter específico para esas bridas. Esto normalmente las bridas se suelen utilizar para mangueras. Las mangueras, igual que las bornas llevan la letra X como marca, X1, bornero X1, bornero X2, las mangueras llevan la W. Cuando veáis un mazo de cables que ponga W1, W2, eso es la numeración de la manguera. Suele haber, cuando hay mangueras de ese tipo, unos planos donde yo pongo una lista de qué cables tiene cada manguera, de dónde vienen y a dónde van, la conexión que tienen por cada extremo. Vale, eso en cuanto a numeración de cables, así es lo más relevante que tenéis que recordar. Vale, punteras. Esto ya trabajamos con ello, las terminaciones de los cables. Aquí os distingue dos tipos, ¿vale? Casquillos o punteras. Casquillos o punteras son las que habéis puesto vosotros. Las que tienen una parte metálica, un cilindro metálico, una cubierta en su extremo de plástico, que es la que va a recoger la terminación del aislamiento del cable, y luego se engastan por la parte metálica. La parte de cobre que yo pelo del cable tiene que ocupar toda la longitud del casquillo y es por donde engasto con la crimpadora. Eso lo llamamos punteras, ¿vale? O casquillos. Ahí tenéis la foto, bueno, de cómo se ponen, ¿no? El cable tiene que llegar hasta el final, tiene que sobresalir. Las diferentes crimpadoras que hay. Vimos un vídeo también sobre eso, ¿no? Y luego tenemos este otro tipo. Tenemos este otro tipo que es lo que llamamos terminales, ¿vale? Estos serían terminales, estos de aquí abajo. En estos se engasta por la parte del plástico. Dentro del plástico el casquillo continúa, tiene un casquillo y hay que apretar en la parte plástica, ¿vale? Que es la parte del fondo, serían esta parte de ahí, es por donde ponemos la crimpadora. Las crimpadoras son distintas, ¿eh? Y el código de colores que llevan también es distinto. Esto se utiliza mucho, podéis verlo mucho en automoción, por ejemplo, los coches, este terminal de tipo Faston que ponéis lo utilizan bastante para conexiones eléctricas internas. Vale, este sería la parte hembra y luego hay un Faston que es una pletina plana con un pequeño taladro en medio que es la parte macho, digamos, de la conexión. Son para hacer conexiones entre sí, con dos terminales. Luego tengo manguitos de empalme que me permiten por los dos lados crimpar para poder hacer un empalme. En cuadros eléctricos no se pueden utilizar, no podemos hacer empalmes en mitad de un cable, ni en instalación de vivienda tampoco, no se pueden hacer ese tipo de conexiones, ¿vale? ¿Dónde hacemos en electricidad empalmes? ¿O dónde es el único sitio donde se hacen empalmes? Instalaciones de distribución. Entenderéis que cuando tenemos tiradas de cable muy largas, hay veces que el cable me va a quedar interrumpido. Entonces, si yo tengo que, a mitad de una conexión, conectar un cable, se utilizan unos manguitos, pero son unos manguitos especiales que tienen bastante tecnología en su construcción. Normalmente hay que pelar el cable, hay que darle una primera capa de material aislante, luego se meten, hay unos que son como una caja,
que lleva dentro un gel que es aislante, que se cierran. En algunos hay que calentarlo, otros tienen lo que se llama un termo retráctil, que es una cubierta exterior plástica que le das calor, se contrae y cierra perfectamente lo que es la conexión. Se hace normalmente con un casquillo, ¿eh? La parte donde se conecta al conductor es un casquillo, que con unas crimpadoras que hay hidráulicas grandes, lo que se llama una burdi, lo escribo porque pronunciar es imposible, esta palabra para mí. Es la marca comercial, le ha dado el nombre. Vale, cuando se hablen de una burdi de esas, es una prensa hidráulica. Viene que le pones una matriz, tiene un cabezal donde le ponéis una matriz con la forma que queréis darle al terminal. Hablo de terminales de 95 milímetros cuadrados de sección y cosas así. Terminales para cables que son como mi dedo de grosor, ¿vale? El cobre. Y eso te hace una fuerza de 12 toneladas en la pinza y te deja el cable engastado de tal manera que no sale de ahí ni... Se utiliza para terminales de conexión, por ejemplo, a las GLs, a las cajas generales de protección. Se utiliza este tipo de prensa y ese tipo de terminales. Normalmente los terminales llevan dentro una pasta conductora que tú lo metes en el cable, lo giras bien para que la pasta entre en contacto con toda la superficie metálica y luego con la prensa hidráulica lo prensas para que quede ahí engastado. Y se utilizan también, lo que os decían, los empalmes esos que hay de baja tensión también se utilizan. Vale, hay más, por ejemplo, cuando hacéis una cometida, hay unos terminales que tienen una forma de una letra C, donde meto dos conductores y luego lo prenso con la prensa esa, ¿vale? Y me queda, cuando pasa un cable por la calle y quiero sacar una cometida, un trabajo de esos pocos que se hacen en tensión, pongo una alfombrilla aislante, equipamiento aislante completo para el trabajador, guantes, el casco con un barbuquejo y con la pantalla facial, herramienta aislante y botas aislantes. Se mete ahí en la arqueta, pela un cacho del cable de una fase, mete ese terminal que tiene una forma así como de una letra C, mete el cable pelado por aquí, mete la manguera que quiere conectar por el otro lado y con la prensa lo prensa. Le da los recubrimientos que hay que darle, unas cintas aislantes y demás, y al siguiente, una vez que tiene una fase, el siguiente. Si conectan, si es como se hace una cometida en caliente, ¿no? Con tensión y se utiliza, es un tipo de terminales muy parecidos a estos. Vale. Los tipos principales, os los pone por ahí. Son las preguntas del examen, siempre cae. Pongo una foto y este que es de horquilla, de ojal, los que tienen el círculo para atornillar, normalmente nosotros los vamos a utilizar pues para las conexiones de tierra de las tapas internas de un cuadro metálico, para ir conectando todas las partes metálicas del cuadro entre sí con el cable de tierra, pues es muy cómodo utilizar esos de ojal. Son este primero de aquí, ¿no? Tiene el hueco para pasar el tornillo y luego poder apretar. Los de horquilla, los hay así en forma de letra U también, que por ahí tenemos y los utilizaremos con la misma finalidad. También para conexiones en las borneras de los motores, es bastante cómodo ese tipo de terminal. De pin afilado, estos tienen un pin directamente, no es como las punteras porque no está hueco, es completamente rígido, pues para conexión en cuadro se puede utilizar. El de lámina, que sería, los de lámina es la parte macho, digamos, del faston, el que encaja aquí, en el faston, y luego los manguitos. ¿Vale? Eso es lo más... Bueno, aquí hemos hecho esta práctica, esta actividad, la hemos hecho con los casquillos, pero bueno, con los otros, si nos toca más adelante hacer alguno, veréis que es exactamente lo mismo. Es la misma operación. Más cosas que tenemos por los cuadros. Sistemas de conexión rápida. Esto es lo que se llama los peines, ¿vale? Los peines. Son unas piezas como esas que tenéis ahí. Lo que tienen son unas piezas de cobre en el interior, tantas como conexiones quiera hacer. En monofásica vienen dos. Viene un peine o una línea de pines de esos de cobre para la fase y otro para el neutro. Vienen dentro de una pieza de plástico de tal manera que yo puedo deslizar una sobre otra para darles la distancia entre pines que tengan los pasos, los bornes de la protección. Creo que tengo una, os la voy a enseñar, porque esto se ve mejor cogiéndolo en la mano que contándolo.
Aquí os voy a dejar, por ejemplo, uno trifásico, ¿vale? Es esto de aquí. Tiene 3 láminas de cobre, vais a ver, separadas la distancia justo para meter dentro de una protección trifásica. Bueno, esta es monofásica, pero encajarían aquí. Si tuviese un tercer polo, encajaría el otro aquí, ¿vale? Cuando tengo un cuadro eléctrico donde voy derivando un montón de pías, por ejemplo, de un diferencial, esta manera de conectarlos entre sí es mucho más cómoda que mediante puentes de cable, ¿no? También es más cara, pero es bastante más cómoda. Aquí simplemente es poner y apretar. Este me parece que está hecho con cable. ¿Y la salida del mismo pin? Sí. La salida es el mismo pin, del otro lado. Tiene 3. Tiene 3 láminas. Y van separadas para poder conectar. O sea, que el último 3 ya es... Si yo tuviera aquí uno trifásico... Espera, que tengo 2 ahí atrás. ¿Qué pasa, Daniel? ¿Te aburro? Lo siento, ¿ves lo que hay? Me pagan por hablar. Estoy de aquí. Vale, a ver cómo están. No parece que tenga el mismo paso que este, pero... Sí, lo tienes que poner a la medida. Lo que pasa es que, claro, tiene que coincidir el paso con el paso de este. Me extraña, pero... ¿Habéis puesto todos los móviles por aquí, por cierto? Bueno, para este no me vale. Este tiene un paso más corto. Podéis mirarlo. La idea es que lo pongo por aquí arriba y me va conectando uno con otro todos, ¿vale? Os dejo otro para que lo miréis por aquí. Eso me ahorra bastante tiempo a la hora de conectar el cuadro. Me evita tener hilos de cobre por ahí saliendo en el cuadro si no emborno bien, lo cual es bastante útil. Pues no tengo ni idea, tenemos una tarifa, habría que mirarlo. Sale, además los precios han variado mucho últimamente, no sé decirte de memoria. No sé si los tendrá Simón por aquí. No tiene. No tiene de esto, Simón. Tiene otros elementos auxiliares de cuadro, pero ese no lo tiene. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, que no es exactamente lo mismo, pero es parecido. Una regleta de conexiones, la típica de un cuadro para poner para una tierra, por ejemplo, 2×16 más 5×10 a 6,87 te sale. Esta tarifa es, bueno, el 2004 ponle un 30% más o algo así. ¿Vale? Más el IVA. Todas esas piezas de los cuadros te van sumando. Por eso cuando construyes un cuadro, una empresa que se dedica a construir cuadros busca mucho precio por ahí a la hora de proveerse, a la hora de mirar proveedores, ¿vale? Para que el precio unitario de cuadro les salga interesante, para poder ganar algo con ello, claro, si no... Por eso muchas veces veis en los cuadros que en vez de llevar estos peines, lo que lleva son las conexiones, lleva puentes de fase y neutro de uno a otro. Si están bien hechos los puentes, es una conexión igual de perfecta que el peine. Lo que pasa que, bueno, lleva un trabajo, tienes que pelar el cable. Y el que lo hace tiene que ser fino, para que unos puentes te queden bien hechos, tienes que echarle ganas y ponerlos bien. ¿Vale?
Venga, más cosas que iban los cuadros, que ya veo que os aburre. Bueno, tenemos regletas de conexión, nos pone ahí, ¿vale? Que tienen conexión tanto por el frontal como por terminales en la parte superior. Esto se suele utilizar para distribuir fases, sobre todo. Un tipo de borna que se utiliza para distribución de fases, ¿vale? Es como un método alternativo que se podría utilizar al de los peines. Saco la fase, por ejemplo, del diferencial, las fases y el neutro, me voy a una regleta de este tipo, ¿vale? Y aquí puedo sacar 3, 4, 5 conexiones de esa misma fase de ese neutro para las otras protecciones. Es otra manera de hacer esa concentración. Y luego tenéis también, creo que salía por aquí, estas piezas, el repartidor, este que tenéis aquí, que tienen la misma función. Eso se utiliza mucho para la tierra y para neutros, ¿vale? Para repartir. Metéis un cable de conexión y sacáis, pues tanto como conexiones tenga de ese mismo potencial. Esos los vais a ver mucho en los cuadros también de comercial, seguro. A ver, vuelvo a repetir una cosa que es importante. Todo esto que estoy explicando es importante que lo conozcáis. Es el material con el que vais a tener que trabajar en nada. Cuando vayáis a un almacén a comprar material, tenéis que saber qué estáis comprando, qué necesitáis, o ya para empezar a hacer una instalación tengo que saber de qué materiales dispongo en el mercado para poder hacer esa instalación. Vale, aquí no los vamos a poder tocar todos, pero al menos que os suenen. La canal protectora, más partes de cuadros. Esta ya la estamos manejando, la tenéis en el cuadro, incluso alguno ya la ha cortado. ¿Vale? En plástico ABS o en PVC, suelen ser los dos tipos principales. Y están pensadas para recoger el cable y dejarlo cerrado, ¿vale? Recogido dentro del cuadro. El tener un cable bien construido, con el cable, con la canaleta que recoja bien el cable, que quede ordenado, es muy importante para el mantenimiento posterior de la instalación. Un cuadro donde los cables campan a sus anchas por todos los lados, es muy difícil meterle manos, hay una avería. Aparte que el tema del calor, de la disipación del calor, se entorpece cuando los cables no están como tienen que estar. Entonces es muy conveniente dejarlo desde un principio bien hecho. La canal tiene esa misión de recoger el cable y no tener cables sueltos por ahí. Vale. Esta se corta, hay dos maneras principales de dejarla, que es en recto, que es como la tenemos en vuestros cuadros, o a inglete. A inglete es hacer en las esquinas un ángulo de 45 grados. Vale, había por aquí alguna que estaba cortada en inglete. Esta, por ejemplo, está cortada en inglete de 45. Esto tiene un problema, que tienes que medirla muy bien y ser muy fino para que esto te quede bien. Si te quedas corto, va a haber un hueco en la esquina. Si te quedas largo, te va a quedar la esquina doblada porque van a pegar dos y va a tender a doblar. La parte de abajo no es tan importante porque la de abajo no se ve, pero la tapa hay que dejarla bien cortada a medida. Normalmente cuando hacemos esto, se lo decía el otro día ahí Alejandro, lo que tenemos que hacer es cortar por un lado la tapa y por otro lado el fondo. Y medir muy bien la parte de la tapa, marcarla muy bien y ser precisos con la sierra a la hora de cortar para que no se me vaya. Vale. Venga, la canal, ya estuvisteis mirando también en la práctica 1 por el catálogo, cómo es, los tipos que hay y demás. Bridas. La brida que podemos decir que es el mejor amigo del electricista. Las bridas hay que tenerlas en la caja siempre, sí o sí. Esto vamos a marcarlo porque esto sí que es muy importante. Las bridas. Las bridas que nos sirven para muchísimas cosas. En una instalación eléctrica, por un instalador. Las bridas sirven desde para fijar el tubo en la pared. Imaginaos que llegáis a una vivienda, a una instalación comercial. Normalmente el electricista, el primer punto de entrada que tiene en ese local es cuando las paredes están con ladrillo desnudo tal cual. Y lo que haces es marcar por dónde vas a pasar el tubo, dónde vas a poner las cajas de derivación y luego poner las cajas y el tubo.
El tubo normalmente se va a fijar con bridas. Tienes ladrillo de este tabiquero, le haces un par de agujeros, pasas la brida y sujetas con una brida el tubo. Es la manera de dejar los tubos fijos. Luego ya vendrá el escayolista, el que ponga el enlucido de la pared, y te van a dejar todos los tubos ya ocultos en la pared, ¿no? Sistema de instalación que es con tubo empotrado bajo enlucido, ¿no? Que pone el reglamento de baja tensión. En locales y en vivienda ese sistema se utiliza bastante. Bien, es cierto que en locales hay otros métodos más importantes, que es el de bandeja, ¿no? Los locales, la mayor parte del cableado se va a pasar por el falso techo, ese espacio que hay entre un techo que normalmente es practicable, es de losetas de estas de escayola, y el techo real, ahí lo que vas a llevar es bandeja, y en esa bandeja el cable, que es mucho más fácil, para cuando hay que pasar muchos circuitos. Pero en vivienda suele ser el sistema el tubo, para todo. Todo va con tubo y caja de derivación. Las bridas sirven para sujetar ese tubo. Más cosas para las que sirven las bridas. Lo que se está poniendo aquí, sujeción de cables dentro de un cuadro. En los cuadros que hacemos nosotros de automatismos, los mazos de cable dentro de la canaleta se suelen fijar con bridas, para que queden ordenados. Cuando llevo cable por una bandeja en una instalación industrial o en una instalación comercial, se fija con bridas también a la canal. Cuando se llevan los cables, además, hay que llevarlos de tal manera que no se entrelacen entre sí. Tienen que ir rectos y en la misma posición en la canaleta, en la rejilla o en el canal o donde vayan, en toda su longitud. Vale, sirven para muchas cosas y muchas más que tienen de utilidad que se os van a ir ocurriendo. Pero bueno, las bridas, la cinta aislante, son materiales que no ocupan gran espacio en una caja y que os pueden ayudar para muchas pequeñas cosas. Luego tenemos la espiral, que es esto de aquí. Esto se utiliza para formar mangueras de cables en cuadros. Esto se vende así en un rollo. Yo cuando tengo hecho un mazo de cables, lo que hago es abrirla y voy envolviendo los cables así. Me queda una espiral, el cable metido aquí dentro, y me queda como si fuese un cable, una manguera, ¿no? Cables unipolares pasan a estar agrupados como si fueran una manguera. Para el paso ese que hago del cable entre la tapa del cuadro y el fondo del cuadro, lo recojo, meto 2 o 3 bridas en el cable, luego le meto la espiral y me queda una manguera perfecta para pasar el cable de manera ordenada. Más cosas que hay en los cuadros, los embarrados, ¿vale? Que no quiere decir que haya barro por ahí, es que hay barras, ¿vale? Esas barras de cobre que veis en la foto, esas pletinas de cobre, es la manera que tenemos de distribuir las fases que entran a un cuadro entre las diferentes protecciones principales. Normalmente, ahí voy a distribuir las fases que salen ya protegidas del automático que tenga en cabecera, que suele ser un automático como esos grandes que vimos el otro día, de los de caja moldeada. Bueno, las fases de salida y el neutro se distribuyen por el cuadro. Por la parte de arriba del cuadro, imaginaos un cuadro a lo mejor que tenga 4 metros de ancho, las barras suben por un lateral desde la protección, pasan por la parte de arriba y todas las protecciones van enganchando de ese embarrado. Es una manera de distribuir fácilmente. El cobre está desnudo, por eso están separadas. El aislamiento se lo da a la distancia de aire que hay entre las barras. Tienen unos soportes aislantes que los sujetan al cuadro metálico, del cual están separados también, y tienen que llevar normalmente una cubierta aislante que los separe del resto del cuadro. Entrarán lógicamente los cables que van en conexión con el embarrado, pero va separado. ¿Por qué? Porque en el momento en el que un operario abre el cuadro para hacer mantenimiento, hay un alto riesgo de electrocución con esas barras. Es cobre desnudo, en tensión. Si estoy haciendo lo que sea y con un codo me despisto y toco, puedo electrocutarme. Por eso tienen que ir protegidos con pantallas aislantes. Veréis con Ricardo cuando estudiéis el reglamento, que os hablará el reglamento de los métodos que tengo para evitar contactos directos, ¿vale? Uno de los primeros que os pone el reglamento es proteger mediante barreras aislantes, ¿vale? Luego os pone el envolvente y bueno, hay varios métodos. La protección con barreras aislantes es lo que se utiliza en estas barras. Poner un obstáculo aislante que impida que puedas hacer contacto directo con el material. Los cables con aislamiento es otro método que utilizamos en las instalaciones interiores, ¿no?
Esas pletinas, esos embarrados los hay también flexibles, ¿vale? Con forma plana. Son piezas de cobre las que son rígidas, completamente macizas, con lo cual permiten pasar bastante intensidad. Si calculáis la sección de cualquier pletina, vais a ver que comparado con un conductor, tienen secciones muy, muy elevadas. Esto es lo que quería enseñar. Mirar cómo van las posiciones que pueden tener en un cuadro. Puedo tener embarrados laterales, en el fondo del cuadro, horizontal y vertical, o en el medio del cuadro. Está en el medio del cuadro se suele utilizar mucho cuando tengo salidas en un cuadro que están por la parte de arriba y por la parte de abajo. Imaginaos una instalación industrial donde voy a salir a máquinas, la parte de abajo por un suelo de estos con atarjeas, un suelo que permite cableado, y por la parte de arriba voy a salir a una bandeja, que es otro método de distribuir en una instalación industrial las fases, como esa por ejemplo que tenemos ahí, ¿vale? Lo que tenemos ahí en la pared es bandeja. Te suben del cuadro, te salen los cables a la bandeja y de ahí los vas distribuyendo por toda la nave. Las máquinas van sacando derivaciones o van los cables a la máquina que tengan que ir. Vale, cuando tengo en horizontal en el medio me permite fácilmente salir para abajo y salir para arriba al mismo tiempo. Bueno, las conexiones. A la hora de conectar barras de cobre, ¿vale? Hay que tener una precaución. Cuando hago conexiones eléctricas yo puedo conectar sin problema cobre con cobre, aluminio con aluminio. Pero si conectamos aluminio con cobre, estoy refiriendo a hacer una conexión eléctrica. Es decir, unir mecánicamente mediante un tornillo, crimpando, el método que queráis, pero que quede eléctricamente unido. Si un aluminio con cobre puedo tener un problema, que es que se me va a oxidar la unión y se me va a acabar deshaciendo. Hay una cosa en los metales que se llama la electronegatividad, que es una propiedad química que hace que uno de los, si recordáis lo que vimos en la introducción, uno de los dos metales tiene tendencia a coger electrones y otra tiene tendencia a perder. Cuando junto dos metales de ese tipo, de tipo contrario, uno electronegativo y otro que no es electronegativo, los uno mecánicamente y hay presencia de humedad, se forma como si fuese una pila. Se forma un par galvánico y la reacción química que se forma entre los dos metales es que uno se va oxidando a costa del otro. Uno va cogiendo electrones del otro, el que los pierde se va oxidando y el que se oxida pues se va a ir deshaciendo. Con lo cual al final ese terminal se me va a acabar rompiendo. Vale, ¿qué solución tengo? Porque tengo una solución. Cuando tengo que hacer esa conexión que es muy típica de los centros de transformación, porque en media tensión los cables que se utilizan son de aluminio, y las barras de las celdas de media tensión son de cobre, pues tenemos unos terminales que llevan un tratamiento químico en el medio, tienen la parte del casquillo de aluminio y la parte del ojal que conecta la celda de cobre, y en medio llevan un tratamiento para evitar ese par galvánico. Lo que le han echado es átomos lo han dopado, que es como se dice la palabra, con átomos de otro elemento intermedio que evita esa diferencia de electronegatividad, que la mitiga en la unión, con lo cual ya no se forma ese par galvánico y ya no se oxida. ¿Vale? Como en el silicio, algo parecido a lo que se hace con el silicio en electrónica para fabricar diodos, transistores y todo eso. ¿Vale? En este caso lo hacen por difusión. Se pone y... Sabéis que, bueno, no lo sabéis, pues os lo digo yo, que los sólidos se comportan a largo plazo como un líquido. Yo si pongo ciertos metales juntos, o un metal hecho una sustancia por encima, hay sustancias que son capaces de penetrar en el metal e ir metiéndose dentro de la red atómica del metal. ¿Vale? Eso se utiliza en tratamientos de metales, se utiliza bastante esa técnica. De tal manera que al final puedo llegar a tener en ese metal una pequeña aleación en la capa. ¿Vale? Si meto un componente que le dé dureza, pues consigo tener un metal que superficialmente es mucho más duro que otros. En este caso, en los terminales, lo que se utiliza es esa propiedad de un metal que su electronegatividad está a medio camino, entonces lo que hace es compensar, hacer que el par galvánico se reduzca. Tenerlo en cuenta porque es un fallo muy típico, de conectar terminales de aluminio con cobre y demás y tener luego un problema.
No, es un terminal que viene ya con ese tratamiento. Además se distingue muy bien porque vas a ver que el casquillo es de color aluminio y el ojal es de color cobre. Y en medio donde lleva el tratamiento normalmente va pintado por fuera con una banda de color azul, de pintura. Pero es el ojal cobre y el casquillo aluminio. Se llaman terminales bimetálicos para evitar ese problema. Pero bueno, hay que cogerlos porque a lo mejor alguien que no sepa llega, te va a conectar la celda y pone un casquillo de aluminio con cable de aluminio, conectas en el embarrado de cobre y a la larga, con el tiempo esa conexión va a fallar. Y en media tensión, que hay tensiones muy elevadas y tal, puede haber un problema considerable. Media tensión, las conexiones son muy delicadas, como hacer por ejemplo las botellas. Veréis en el módulo de distribución en segundo, igual os comentan algo de eso. Cuando tengo un cable de sección muy elevada, de media tensión por ejemplo, cable, no sé, como el que tiene Ricardo para asustaros allí, ¿vale? Ese de color rojo, ese cable es de media tensión. Si os fijáis en el cable lleva varias capas, lleva el conductor que es aluminio en el medio, luego lleva una capa de color negro, que es un plástico semiconductor, es decir, que conduce la electricidad pero menos que el conductor. Luego lleva una capa naranja que es el aislamiento, que cuando es de color naranja es polietileno reticulado. Luego lleva otra capa de color negro, semiconductora. Luego lleva hilos de cobre que son la malla, lo que se conecta a tierra. Y luego lleva ya la cubierta, ¿no?, exterior, que es esa cubierta de color rojo, que es un plástico que se llama BMEX, que es para darle dureza mecánica, para que si alguien esté taladrando con un martillo neumático y se topa el cable, para que aguante algo. No aguanta mucho, pero algo aguanta, ¿vale? O para cuando lo instalo, si le doy golpes contra una piedra, contra algo que no se dañe. Bueno, pues ese cable, cuando yo lo voy a conectar a una celda de un centro de transformación, al primario de un transformador, tengo que pelarlo a unas distancias determinadas, de tal manera que, por ejemplo, cuando yo pelo la capa de color negro que está encima del aislamiento, es una capa que el grosor que tiene es menor de 1 milímetro. Tengo que pelarla sin rayar la parte del conductor, porque si yo reduzco, aunque sea mínimamente, la sección del conductor y hay una subida de tensión en la parte de media, puede saltar un arco y me quema completamente la botella, el terminal explota, por así decirlo. Es muy crítico el trabajo con ese tipo de cable. Lo mismo que os decía con los terminales bimetálicos, con las tensiones que soporta ese cable, si yo no le pongo una unión correcta, va a acabar con el tiempo, en este caso, oxidándose y quemándose. ¿Vale? Los trabajos en media tensión, por las características de tensión que tengo, suelen ser bastante más críticos. Más cosas que tengo en los cuadros. Venga, que me enrollo con muchas cosas. Elementos de climatización. Problema que tenemos en los cuadros, el calentamiento. ¿Por qué? ¿Alguien sabe por qué es un problema el calentamiento? La intensidad de la corriente de los circuitos me produce calentamiento, ¿vale? Se acaba disipando potencia por efecto Joule siempre en los cables, ¿no? Y se calientan. Si yo tengo un cuadro eléctrico que estoy calentando, puedo tener varios problemas. Primero, en un cuadro de automatismos tengo equipos electrónicos, tengo autómatas que son circuitos electrónicos. Circuitos que de por sí se van a calentar bastante y necesitan refrigerar porque se pueden quemar, pueden funcionar mal, lo que sea. Tengo protecciones térmicas. La protección térmica funciona por calor. Si el ambiente tiene un calor mucho más grande, esa protección térmica me va a cortar antes de tiempo. Va a saltar cuando no tiene que saltar por culpa del calor del cuadro. Entonces, un cuadro que esté por encima de ciertas temperaturas lo tengo que enfriar. Y la pregunta es, ¿cómo se enfría? Dos maneras. Ventilación natural. Hago unas rejillas en el cuadro en la parte de abajo y unas rejillas en la parte de arriba. El aire frío va a entrar de manera natural por la parte inferior, se va a calentar dentro del cuadro y a medida que se caliente asciende por la parte superior. Eso me genera una circulación natural. Vale, eso es la manera más fácil de refrigerar cualquier cuadro. ¿Qué pasa si no es suficiente? Tengo un cuadro con un montón de protecciones, con un montón de intensidad y se calienta muchísimo. Metemos un ventilador, uno que mete aire y otro que saca aire. Y lo que genera es una circulación forzada. Exactamente igual que en la CPU de un ordenador o de un servidor.
o de los cuadros estos, los racks de comunicaciones grandes. Meto aire frío y saco aire caliente. Y estoy continuamente, en función del caudal de aire que yo genere, pues voy a poder enfriar. En los cuadros eléctricos, normalmente el fabricante del cuadro te da unas tablas en el catálogo, y ahora en que lo tenemos en formato digital, te ponen una aplicación de cálculo en su web, que te permite saber, en función de los circuitos que tienes y de las potencias nominales, qué ventilación vas a necesitar en el cuadro, si te vale con ventilación natural, si no. En cuadros pequeños de automatismos, como esos cofres que tenemos ahí, ni siquiera tienen ventilación, está completamente cerrado, ¿vale? Ahí pues no voy a poder tener grandes corrientes, claro, es un cuadro que no está pensado para tener grandes consumos. Ahí como mucho tendré un par de contactores que alimentan un par de motores, será pues lo que más corriente tenga. El circuito de mando apenas tiene, por eso van completamente cerrados y no tienen rejilla de ningún tipo. Tenéis aquí dibujos en el libro con diferentes opciones constructivas. ¿Vale? Hay techos, las rejillas pueden estar en techos, como ese que aparece ahí. Puedo tener también el caso contrario, ¿vale? Que tenga un problema de frío. El frío en un cuadro eléctrico me da otro problema distinto, que es la condensación. Si yo tengo un frío externo grande, una diferencia de temperatura grande entre el exterior del cuadro y el interior, puedo tener un problema de condensaciones, ¿vale? Eso se soluciona con resistencias calefactoras dentro del cuadro. Caliento el cuadro un poco más para conseguir evitar esas condensaciones dentro del cuadro. Ya sabéis que el agua y la electricidad se llevan mal, ¿vale? Entonces, para evitar problemas de derivaciones, de malos contactos y demás, meto una resistencia, caliento el cuadro, ese agua que se ha formado se evapora y ya no tengo problema de condensación y demás, ¿vale? Tanto el frío como el calor para un cuadro no puede ser lo más adecuado. Pasa. Y a veces, por ejemplo, en instalaciones industriales, si yo tengo un compresor, por ejemplo, que es un receptor muy típico de cualquier industria, el compresor se suele instalar fuera, porque el compresor mete un ruido del demonio. Entonces, para que no me esté metiendo ruido dentro, se le hace un casetón y lo que es el compresor está fuera. El equipo eléctrico está también dentro de ese casetón, que está no a la intemperie, pero bastante más a la intemperie que la parte de dentro. Ahí pues será un tipo de cuadro que probablemente hay que meterle algún tipo de calentamiento. A veces en los compresores se utiliza el propio calor que produce el aire comprimido, que el aire cuando lo comprimo se calienta bastante, pues lo aprovecho para esa función. Bueno, ventiladores puedo tener también para esa ventilación forzada, resistencias. Respecto a la climatización es lo más importante que tengo en los cuadros. Y por último, ya para acabar hoy, elementos auxiliares. ¿Qué más cosas tenemos como elementos auxiliares? La iluminación de los cuadros. Veis ahí en la primera página que había un cuadro donde cabe una persona por dentro. Esos cuadros normalmente llevan iluminación. ¿Para qué? Pues para no obligar al operario a que lleve un frontal o algo por ese estilo. Entonces le pongo iluminación, él enciende y puede trabajar en el cuadro sin problema. No he terminado, no sé por qué os levantáis. Haced el favor de sentaros. Siéntate, hombre, ponte cómodo, que no hay prisa. Hay cuadros que por donde están instalados, porque a lo mejor no puedo entrar dentro, pero están en una zona muy oscura, se les pone también iluminación para poder hacer labores de mantenimiento. Luego tengo otro elemento que suelen tener todos los cuadros, que es a ver si sale por aquí, el portaetiquetas. Portaetiquetas es una placa que lleva en la tapa donde puedo poner los planos del cuadro. Eso es bastante típico también, ¿vale? Bueno, el portaplanos y el portaetiquetas, para poner en la tapa, por ejemplo, donde tengo los pulsadores, poner una etiqueta con lo que es cada pulsador, cada iluminación, cada elemento que tengo en el cuadro. Venga, el viernes continuamos.